Es un gozo estar aquí con ustedes en esta mañana, un gran privilegio y una bendición. Vamos a estar leyendo hoy Romanos capítulo 1, del versículo 24 hasta el versículo 32. Romanos capítulo 1, versículos 24 hasta el final de ese capítulo. Si alguien necesita una Biblia o necesita una copia de las notas, por favor alce la mano y se le hará llegar una Biblia o una copia de las notas. Romanos 1, 24 hasta el 32. Vamos a orar antes de entrar a nuestro texto. Padre, te doy gracias en esta mañana. Te doy gracias por la bendición de poder reunirnos y cantarte a ti, el único que eres digno de alabanza, el único glorioso, el único majestuoso, el que merece toda honra y toda gloria del ser humano. Pero la realidad, Padre, es que somos rateros. Queremos robar tu gloria. Queremos, como hombres y mujeres pecaminosas, a veces queremos guardar un poquito de gloria para nosotros. Sabemos que esto no es como tú lo diseñaste. Tú nos creaste para tu gloria. Tú nos creaste para ser seres humanos vivientes que viven para ti. Pero el pecado entró por medio de la desobediencia de los primeros humanos, Padre, y por consecuencia nos hemos convertido en ladrones de gloria. Ayúdanos, Padre, a regocijarnos en Cristo, sabiendo que aunque nosotros somos infieles y nosotros somos, no te damos la gloria que nosotros en Cristo, porque Cristo te dio toda la gloria. Nosotros en Cristo podemos también complacerte, no por nuestros méritos, sino por los méritos de Cristo. Bendícenos en esta mañana al entender la severidad de tratar de quitar la gloria que tú mereces y aplicarla a estatuas y a imágenes, incluso a nosotros mismos, aplicar la gloria a nosotros. Ayúdanos a ver que eso no es algo leve, no es algo que tú vas a hacer la vista gorda. Si no te damos la gloria, eso es traición. Así que ayúdanos en esta mañana, Padre, a ver cómo tú ves el hombre y la mujer que roba tu gloria. Ayúdanos de nuevo a enfocarnos en Cristo, en su obra, porque sabemos que siempre seremos esas personas que van a querer guardar un poquito de gloria para nosotros. Vamos a buscar que los hombres y las mujeres nos honren a nosotros, cuando toda la honra y toda la gloria, toda la alabanza te pertenece a ti. Así que ayúdanos en esta mañana a humillarnos, a ver este tema tan importante que vamos a ver en esta mañana y no jactarnos, no pensar que somos mejores que nadie, sino que podamos recibir esta palabra con humildad, con corazones quebrantados, reconociendo que estamos mirando en un espejo. Así que ayúdanos, Padre, te lo pido en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús y por medio de tu Espíritu. Amén. Como les dije, vamos a estar estudiando Romanos 1 del 24 hasta el 32, donde termina este capítulo. A todos los que estamos aquí, estamos en diferentes etapas de la vida, ¿verdad? Hay unos que son jóvenes, unos que ya pasamos esa etapa de jóvenes y unos que tarde o temprano serán jóvenes, ¿no? Pero en esta mañana quiero
a enfocarme y quiero hablar principalmente a aquellos que ya han pasado esa etapa de la adolescencia. No sé si ustedes recuerdan esos tiempos que cuando usted era joven, cuando usted quería hacer ciertas cosas que sus padres no permitían. Por ejemplo, tal vez cuando era adolescente quería hacerse un tatuaje o quería hacerse una perforación o quería salir a las fiestas a las altas horas de la noche. ¿Y qué decían sus papás? Pues si tu mamá o tu mamá era como mi mamá, te decía, estás loco, estás mal. ¿Cómo que te voy a dejar salir? ¿Voy a dejar que hagas eso? No lo voy a permitir. Yo escuché básicamente esas palabras todos los días de mi adolescencia. Mi madre tenía buena razón para decirle no a la mayoría de las cosas que yo quería hacer. Porque cuando era adolescente solía pensar que mi manera era correcta, que todas las cosas que yo quería hacer eran buenas, eran convenientes. Solía pensar que cuando mi madre me decía, no puedes hacer eso o aquello, yo pensaba que mi mamá no me amaba. No sé si ustedes pasaron por la misma etapa de pensar de que ella no quiere que me divierta, ella no quiere que me la pase bien, ella no entiende. Por eso me dice que no me ama. Yo razonaba en mi mente que si realmente mi madre me amaba, me dejaría hacer lo que yo quisiera con mi vida como adolescente. Qué tontería, ¿verdad? Para nosotros que ya hemos pasado esa etapa. Qué tontería. Me doy cuenta ahora que estaba mal y ustedes jóvenes, esperen hasta que pasen esa etapa. Se van a dar cuenta de lo mismo. Pero a pesar de que mi madre hizo todo lo posible por restringirme, todavía encontré muchas maneras de meterme en problemas. Yo sé que tengo rostro de angelito, pero me metí en muchos problemas cuando era adolescente. Las cosas que yo quería hacer cuando era adolescente la mayoría de ellas eran cosas absurdas, tontas, no convenientes. A menudo las cosas que yo quería hacer me llevaron al centro de detención de juveniles. No sé si se llama lo mismo aquí, ¿no? Pero es como la cárcel para los jóvenes menores de edad. Mi madre solía llamarla a ese centro, el centro de detención de jóvenes, lo llamaba mi hogar fuera del hogar. Así de seguido me metía en problemas. Me metía en problemas con la ley tan frecuentemente que cuando mi mamá me tenía que llevar a la corte, me decía, vamos a ver a tu papá, el juez. Estuve en ese centro de detención para jóvenes con tanta frecuencia, y ahí está la corte y los jóvenes pegados, ¿no?, en el mismo lugar, pero estaba ahí con tanta frecuencia que incluso hicimos una tradición, yo y mi mamá, de que cuando salía de la corte o salía de ese centro de detención, íbamos a ir a comer al McDonald's que estaba en contraesquina. Era tradición. Digo todo eso para decir esto. Imagina si mi madre nunca trató de impedirme hacer lo que yo quería. Imagínate si mi madre, cuando yo le decía, quiero hacer esta cosa, que no es conveniente, que me va a llevar a consecuencias malas, amigos, amigas, deseos carnales. Imagínate si ella me daba permiso a hacer todo eso que estaba en mi corazón. ¿Crees que que si mi madre me hubiera dado más libertad, piensas que me iba a meter en menos problemas o más? No me dio libertad y aún así me metí en tantos problemas. Así que aunque no nos gusten, las restricciones son buenas. Padres, de nada. Las restricciones son buenas, jóvenes, son
muy buenas. Y así como las restricciones de un padre es algo bueno, también lo es cuando Dios restringe los corazones de los hombres pecadores. Pero ¿qué pasaría si Dios deja de restringir al hombre? Cuando Dios deja de refrenar nuestros deseos malos, el resultado será lo que vemos en estos versículos aquí. Vamos a leer bien rápido esos versículos. Dice Romanos 1, 24 hasta el 32. Por lo cual Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, porque ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos. Amén. Por esta razón Dios los entregó a pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra la naturaleza. De la misma manera también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos el castigo correspondiente a su extravío. Versículo 28. Y así como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen. Están llenos de toda injusticia, maldad, avaricia y malicia, llenos de envidia, homicidios, pleitos, engaños y malignidad. Son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores del mal, desobedientes a los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados. Ellos, aunque conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino también dan su aprobación a los que las practican. El resultado de Dios quitando la restricción del hombre es esto. Es que los hombres se van a desconectar completamente del orden, de la moral y la decencia. Ahora, para poder entender estos versículos en su contexto, debemos apreciar y debemos ver el argumento de Pablo y lo que dice anteriormente, ¿no? Nos dice en los versículos 18 al 20 que la humanidad ha restringido o ha dejado a un lado la verdad de la existencia de Dios. No solo eso, pero comenzaron a adorar ídolos, ¿no? A imágenes y estatuas, etc. Esto nos dice, es algo muy importante, porque no es que Dios simplemente dice, ya no quiero a esta humanidad, los voy a desechar, los voy a entregar a su maldad. Lo que nos dicen los versículos anteriores es que la humanidad primero le ha dado la espalda al Creador. Y por consecuencia, el Creador ahora también les está devolviendo la misma acción, dándole la espalda a estas personas para que ellos puedan entrar a sus prácticas viles. Es muy importante. El hombre siempre le da la espalda primero a Dios. Lo interesante es que estamos viendo aquí una forma de la ira de Dios. Y la ira de Dios, como se revelan en estos versículos, es un tipo de ira diferente a la que estamos acostumbrados.
Cuando tú y yo escuchamos hablar acerca de la ira de Dios, podríamos pensar en el azufre y el fuego que llovió del cielo sobre las ciudades de Sodoma y Gomorra por su perversión, ¿verdad? Decimos, esa es la ira de Dios. O tal vez podríamos pensar en la ira de Dios como la vez que Dios hizo que serpientes venenosas mordieran y mataran a una gran multitud de israelitas en el desierto. ¿Por qué? Porque construyeron y adoraron a un becerro de oro. Eso también es la ira de Dios. O tal vez cuando pensamos en la ira de Dios podemos pensar en el diluvio de los días de Noé. Ahí cuando Dios en su ira, enfurecido por la condición del hombre, mandó una tormenta mortal para inundar todo el mundo, causando la muerte de cada ser humano que estaba sobre la faz de la tierra, excepto Noé y su familia. Por supuesto, todas estas son manifestaciones, versiones de la ira de Dios. Pero los versículos de hoy revelan algo muy interesante acerca de la ira de Dios. Revelan que la ira de Dios no siempre se muestra, no siempre se manifiesta a través de castigos catastróficos repentinos, como fue en el caso de Noé y Sodoma y Gomorra y los israelitas. No siempre es así. A veces la ira de Dios se manifiesta no por su intervención, sino por la ausencia de su intervención. Cuando Dios se aparta del hombre, esa también es una manifestación de su ira. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que cuando Dios deja que los humanos depravados hagan lo que les plazca, esta es una señal de la ira de Dios, es una señal de su juicio sobre el hombre. Y eso es exactamente la descripción de la ira de Dios que encontramos en estos versículos. Dios ya no está interviniendo, parando, frenando a estos hombres, sino que se lava las manos y dice, hagan lo que quieran. En lugar de intervenir para detener su maldad, Él da un paso para atrás y deja que el hombre disfrute de su maldad. Cuando Dios entrega a las personas para que hagan lo que ellos quieran, terminamos como una sociedad como la que vemos aquí en estos versículos. Pero ¿sabes lo que es peor que leer en las Escrituras acerca de Dios entregando a la gente a su maldad? Es verlo suceder en nuestros días. Eso es peor. Este tipo de personas sobre la cual estamos leyendo se parece mucho a lo que vemos a nuestro alrededor. Personas que han sido entregadas. En un sentido muy real, tú y yo estamos viendo cómo la ira de Dios se desata ante nuestros propios ojos en nuestras comunidades, ¿no? En nuestro país. Hoy, como en los días de Pablo, estamos viendo una propagación abrumadora para que la perversión y la inmoralidad sexual se consideren aceptables y normales. ¿Sí o no? Lo es. Hoy podemos decir que Dios ha entregado a muchas personas a su depravación. Sabemos esto por la cantidad de confusión que hay en este mundo acerca del género y el sexo, ¿verdad? Hay tanta confusión, esa es una señal del juicio de Dios. Y si no me creen que hay mucha gente o mucha confusión acerca de género y sexo y hay gente en este mundo que Dios los ha entregado y que realmente se han desconectado de la realidad, les voy a compartir unas historias para tratar de persuadirlos a creer que esto es verdad en nuestros días. Al principio de este mes, la juez Ketanji Brown Jackson fue confirmada como parte de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Estamos bien hasta ahorita. Se le preguntó a esta juez, ¿puede proporcionar una definición de la palabra mujer? A lo que ella respondió, ¿puedo dar una definición? No, no puedo. No en este contexto. Yo no soy bióloga. Piénsalo. Toma un momento y absorbe esta
esta respuesta de esta juez. Esta mujer ahora va a ser responsable de ayudar a discernir entre el bien y el mal, entre la justicia y la injusticia en la corte más alta de los Estados Unidos, y no puede definir la palabra mujer. Ella está desconectada de la realidad. Es triste. Ella ha sido entregada por Dios. Quizás algunos de ustedes hayan oído acerca de Rachel Levine. Quizás no. Ya sé que estoy hablando mucho en los Estados Unidos. Es que yo no sé más que el presidente Peña Nieto ahorita. No, el AMLO, ya sé. Era una broma. Pero no la captaron. Ni modo. Quizás ustedes escucharon acerca de esta persona, Rachel Levine, Raquel. Raquel es actualmente la subsecretaria de salud de los Estados Unidos. Son nada mal hasta ahorita, ¿verdad? El problema es que Raquel es un hombre que piensa que es mujer. Este hombre está desconectado, está desprendido de la realidad. El mes pasado, no sé si ustedes escucharon, tal vez sí, tal vez no. Escucharon hablar sobre la nadadora olímpica llamada Lia Thomas. Ella fue noticia, pero no fue noticia por su gran talento, sino por la controversia que se generó porque Lia no es mujer. Es un hombre que está compitiendo en la categoría de mujeres. Este hombre, que se llama Lia, está desconectado de la realidad. Es triste. Una más. En 2020 apareció una noticia sobre una pareja casada, el hombre Sean y su esposa Jenny, padres con 2 hijos. La historia cuenta sobre una repentina confesión de Sean a su esposa Jenny sobre su deseo de convertirse en mujer. Jenny nunca esperaba unas noticias como estas. Obviamente este tipo de situación, ¿no? Cuando tú estás casado con alguien y dice, ya quiero cambiar mi género, ese tipo de situación devastaría cualquier matrimonio. Uno esperaría que esta pareja se divorciara o al menos buscara algún tipo de consejería, ¿no? O algo. La historia continúa diciendo que Jenny, en lugar de tratar de razonar con su esposo o solicitar un divorcio o buscar consejería, respondió a la confesión de su esposo diciéndole, está bien, creo que soy gay. Ok, entonces, ahora que Sean se iba a convertir a mujer y su esposa iba a ser lesbiana, no habría necesidad de divorcio y podrían vivir felices para siempre. Pero el colmo es que la historia continúa. Es difícil, honestamente es difícil leer esto, ver esto y ver la situación. Sean y Jenny dicen que fue bueno que ellos pasaron por esta experiencia, porque su experiencia ayudó a su hijo mayor, Morgan, de 15 años, a admitir que él también era gay. Lamentablemente, esta familia está desconectada de la realidad. Como la juez Brown, no necesita ser bióloga o biólogo para saber que es una mujer y que es un hombre. Es fácil. Es obvio. Todos estos son ejemplos perfectos de lo que Pablo está diciendo en estos versículos acerca de esos efectos que surgen cuando Dios entrega a las personas a sus propios corazones y mentes pecaminosas. Cuando Dios entrega a una persona o incluso a una sociedad a sus apetitos pecaminosos, los estándares morales, los estándares éticos
se deterioran rápidamente. Como vemos en los versículos que tenemos ante nosotros hoy, empieza con la negación de Dios en los versículos 18 hasta el 23 y la idolatría. De ahí, esa negación de la existencia de Dios conducirá a la corrupción del corazón del hombre, lo que a su vez conducirá a la corrupción del cuerpo del hombre y lo que inevitablemente conducirá a la corrupción de la mente y el carácter del hombre. Y si el hombre se corrompe, la sociedad se corrompe. Cuando una cultura está inundada con confusión acerca de género, como la que estamos viendo en estos días, cuando reina la inmoralidad sexual y la perversidad, como la que estamos experimentando en estos días, puedes estar seguro de que Dios ha abandonado a esas personas, que los ha entregado para hacer lo que sus corazones pecaminosos anhelan. Ahí tienen sus notas, le puse como título a este sermón, Dios los entregó. ¿Por qué? Porque esta frase aparece 3 veces en estos versículos. Primero nos dice que Dios los entregó a los deseos de sus corazones lujuriosos. Y luego nos dice que los entregó a acciones físicas degradantes con sus cuerpos. Y en tercer lugar los entregó a mentes depravadas. Y estos 3 puntos, el corazón, el cuerpo y la mente del hombre, van a servir como nuestro bosquejo para este sermón. Vamos a examinar primero el punto número 1, versículos 24 al 25, donde vemos que Dios permitió la corrupción del corazón del hombre. Dicen esos versículos, por lo cual Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo de que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, porque ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos. Amén. Se nos da un mandato fundamental en Proverbios 4:23. Dice ese versículo, con toda diligencia guarda tu corazón, porque de él, del corazón, brotan los manantiales de la vida. Del corazón brotan los manantiales de la vida, por lo tanto, guarda tu corazón. Pero ¿por qué es tan importante guardar nuestro corazón? Porque la Biblia es clara. Es clara en que el corazón del hombre, no estamos hablando del órgano acá adentro, no, sino esa parte interior del hombre donde salen los afectos. El corazón es la matriz, no solo la matriz, pero la catapulta desde la cual surgen las acciones y las actividades del hombre. ¿Okay? Del interior salen las acciones. El hombre no hace nada si no está primero convencido en su corazón. El hombre no comete adulterio, el hombre no roba, el hombre no codicia, el hombre no hace nada si no está primero convencido en su corazón de eso que va a hacer. Podemos decir que el corazón es el epicentro de los apetitos del hombre. Así que nuestras acciones, nuestros pensamientos, incluso nuestra habla son alimentados y nutridos por lo que hay en nuestro corazón. Eso es lo que nos dijo nuestro Señor Jesús en Lucas 6:43 cuando dice esto. Dice, porque no hay árbol bueno que produzca fruto malo, ni a la inversa árbol malo que produzca fruto bueno. Pues cada árbol por su fruto se conoce, porque los hombres no recogen higos de espinos, ni vendimian uvas de una zarza. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo que es bueno, y el hombre malo del mal tesoro saca lo que es malo. Porque de la abundancia del corazón, ¿qué?
habla la boca. Del corazón sale lo que decimos y lo que hacemos. Si hacemos algo, pues es una evidencia de lo que está en nuestro corazón. Lo bueno o lo malo. En su contexto, Jesús está hablando específicamente acerca de los falsos maestros y sus falsas enseñanzas. Nos está diciendo que las falsas enseñanzas es el fruto del árbol malo, ¿verdad? Pero a la vez nos dice que la falsa doctrina no es la raíz, sino el corazón malvado del hombre es la raíz que produce el árbol, que produce malos frutos. Así que es importante entender esta parte de nuestro corazón como la raíz. Nuestras acciones externas son simplemente la prueba de un problema más profundo que reside en nuestros corazones. Por eso la corrupción del hombre comienza con la corrupción de su corazón. La corrupción del corazón es el principio del deterioro del resto de su ser. Podemos decir que la corrupción del corazón es como el envenenamiento del pozo del cual los agricultores sacan su agua para regar sus cultivos. Cuando nosotros envenenamos la fuente, matas el potencial para una buena cosecha. Esos frutos van a ser ¿qué? Frutos tóxicos, frutos envenenados, frutos que matan, no frutos benéficos, frutos buenos. Pablo dice que Dios entrega a los hombres a la lujuria de sus corazones, y esta palabra lujuria es importante para el argumento de Pablo. La palabra lujuria no es un deseo, es un deseo excesivo, como la glotonería, ¿no? Es decir, voy a comer hasta que me siento mal y vomito, ¿no? Ese es un deseo excesivo. O puede ser aplicado a cualquier cosa. Oye, me encanta la soda. ¿Sí o no? Vemos aquí en México que los que trabajan en la construcción van en el desayuno, compran que uno de 3 litros de coca. Y luego a la hora de comida salen otra vez y otros 3 litros de coca. Y luego para la cena le dicen, esposa, ¿dónde está mi coca? O peor tantito, ¿dónde está mi cerveza, mujer? Eso de desear algo excesivamente es lo que Pablo está diciendo aquí, un apetito insaciable. En otras palabras, el hombre fue creado para estar saciado por su Creador, por el Dios del universo, el Dios que nos dio vida, pero el hombre, y todos lo sabemos, no quedamos satisfechos con Dios. No lo hacemos. Buscamos otras cosas que nos traigan placer, que nos traigan satisfacción. Así que estos hombres, con apetitos insaciables, que no buscaron su satisfacción en Dios, Dios los entrega a apetitos sexualmente inmorales. Y eso es lo que Pablo va a describir en los siguientes versículos. Así que una vez que el corazón del hombre ha caído en esa trampa, primeramente de negar la existencia de Dios, negar la existencia de un juez bueno y justo y santo que está en el cielo, que algún día lo va a llamar a cuentas. Y una vez que su corazón se haya extraviado y se ha convertido en cautivo de su pecado, una vez que niega a prestar atención a su conciencia, esa cosa que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros que nos dice, no toques eso no es tuyo, no mires esa cosa. Cuando el hombre niega hacerle caso a su conciencia y también niega hacerle caso al Espíritu Santo, porque sabemos que el Espíritu Santo es quien nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Cuando el hombre niega hacerle caso a estas cosas, comienza a caer en comportamiento inmoral y profano, como vamos a ver a continuación. Pero antes de entrar al punto número 2, quiero
quiero señalar este bello, estas palabras que dice Pablo aquí al final del versículo 25. Dice, hablando de Dios, dice, quien es bendito por los siglos. Amén. Qué palabras tan bellas, ¿no? Entiendo que Pablo está escribiendo palabras duras, pero no puede evitar darle gracias a Dios, estallar en alabanza y en adoración a nuestro Creador. Y nos está diciendo Pablo que Dios, el Creador del cielo, el que separó la tierra del mar, el único que es sabio, el único que sostiene en órbita esos gigantes planetas que vemos en nuestro universo, el único que nos da existencia y el único en el quien encontramos la salvación, es el único ser digno de ser alabado y adorado por completo. Él es el único que es maravillosamente bendecido sobre todas las cosas y Él es supremo para siempre, ¿verdad? Así que, ¿qué dice eso acerca del hombre? Dice que el hombre le debe a Dios toda honra, toda gloria, toda lealtad, toda confianza a Él. Y ese es el estándar para nosotros. Punto número 2, versículos 26 y 27. La corrupción del cuerpo del hombre. Dice el versículo 26 al 27. Por esta razón, Dios los entregó a pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra la naturaleza. De la misma manera, los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo el castigo correspondiente de su extravío. Una de las formas más claras para determinar que Dios ha entregado a una persona a la depravación de su corazón es cómo esa persona define la sexualidad. Grábense eso. ¿Cómo definen las personas la sexualidad? Si una persona dice, no, es que somos libres, amor es amor, no importa que sea entre dos mujeres o dos hombres, ellos tienen el derecho a casarse, ellos tienen el derecho a hacer lo que sus corazones quieran. Que vimos acerca del corazón del hombre. No es muy bueno. Y es peor cuando se entrega, cuando Dios lo entrega a hacer lo que quiera. Pero hay gente que contesta así. Dice, amor es amor. ¿A ti qué te importa si sea entre dos hombres y dos mujeres? Yo puedo responder diciendo, ¿y entre tres mujeres? ¿O tres o cuatro hombres? ¿Eso es amor también? No. En otras palabras, la homosexualidad, la fornicación, que es sexo fuera del matrimonio, el adulterio, es decir, la infidelidad dentro del matrimonio heterosexual, la pornografía, la pedofilia, la bestialidad y cualquier otra forma de inmoralidad sexual son indicadores de que Dios le ha dado la espalda al hombre. Esas acciones nos dicen algo acerca de que si Dios está con ellos o contra ellos. Quiero que tomen algo muy en cuenta. ¿Qué implicaciones tiene acerca de nuestra decadencia? ¿Qué implicaciones tiene el hecho de que en los 1960 el movimiento empezó como LGBT, lesbianos, gays, bisexual y transexual? ¿Okay? LGBT inició en los 1960 y ahora tiene como 10 letras. Sigue creciendo, sigue aumentando. Creo que ahorita es, a ver si me lo recuerdo bien, LGBTQI2S y luego el más. Eso es ¿qué nos dice acerca de la decadencia del hombre cuando crece y crece
y crece y crece, pero ellos son muy sabios. Saben que va a seguir creciendo, así que nomás le pusieron el signo de más. Para decir, pues si no, vamos a tener todo el alfabeto. Así que ahí lo terminamos. Y si tú inventas algo nuevo, pues ahí te consideras como el más. ¿Qué nos dice eso acerca de la decadencia del hombre, de las sociedades, del mundo? Es muy claro. Sigue creciendo porque el hombre sigue estando más y más inundado en su pecado. Pero regresando a estas formas de inmoralidad sexual que mencioné, todas estas son formas de sexualidad desviada. Y como dice Pablo en el versículo 26, estas cosas son contra la naturaleza. Hombre con hombre es contra la naturaleza. Mujer con mujer es contra la naturaleza. Al decirnos, esto es importante, al decirnos que la mujer que tiene relaciones sexuales con otra mujer o un hombre con otro hombre es contra la naturaleza, Pablo nos está diciendo que hay una sexualidad que es según la naturaleza. La naturaleza nos da un patrón y ellos están yendo en contra de eso. Así que, ¿cuál es ese patrón? ¿Qué es la sexualidad normal, la sexualidad natural? ¿Qué ha definido Dios como la sexualidad normal? Eso lo encontramos en el capítulo 1 de Génesis. Dice Génesis capítulo 1, versículo 27 y 28. Dios creó al hombre, a la raza humana. Dios creó al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Versículo 28, Dios los bendijo y les dijo, sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométenla. Ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Entonces en esos versículos vemos que antes de la caída del hombre, antes de que el hombre se rebeló contra Dios, Dios había establecido un patrón para la sexualidad que no solo era natural y normal, sino incluso era bendecido por el mismo Creador. No fue nada más normal. Este patrón era un patrón bendecido. Pero desde el punto de vista lógico, si Dios esperaba que los primeros dos seres humanos se multiplicaran y llenaran la tierra, ¿qué crees que hubiera sucedido si Dios hubiera creado solo dos hombres o solo dos mujeres? Pues vamos a decir que la historia humana sería mucho más corta de la que es. Dos hombres no pueden reproducir. Dos mujeres no pueden reproducir. Es imposible. La biología lo impide. Es imposible. Hace mucho, no me voy a desviar mucho, pero hace no sé cuándo salió también otra noticia, ¿no? El primer hombre embarazado. No sé si ustedes recuerdan, no sé cuándo fue, ¿no? No sé, honestamente no sé, pero fue hace mucho. El primer hombre embarazado y todos, ¡wow! La ciencia por fin desafió a Dios. Resulta que ese hombre era una mujer que pensaba que era hombre. Se embarazó porque tenía todas las partes del hombre y no sé cómo sucedió, pero resultó embarazada. Esta mujer que se miraba como hombre. Pero obviamente, ¿no? La gente decía, ¡wow! Por fin. La ciencia desafió a Dios. No fue el caso ahí y nunca será el caso. Un hombre y un hombre no tienen la biología suficiente para crear a otro ser humano, ni las dos mujeres. Es imposible.
Así que ir en contra de este patrón original de un hombre y una mujer bajo la bendición de Dios en un pacto matrimonial, y si no me creen, pues fue Dios quien se la entregó, se la presentó, ¿no? ¿Por qué hacemos esto con los padres que venimos? Y yo nunca voy a entregar a mi hija, pero ustedes que, papás, ¿no? ¿Qué hacemos? Llevamos a la mujer, a nuestra hija, y la presentamos, la entregamos. ¿Qué hizo Dios con el hombre? Perdón, con Eva. La trajo y se la presentó a David. Así que este patrón dice que es un hombre y una mujer bajo la bendición de un pacto matrimonial. Ese es la primera, el patrón natural que Dios estableció y Él bendijo. Es por eso que Pablo describe ahora la homosexualidad que está ocurriendo en sus días con un montón de palabras y frases precisas. Pablo describe la homosexualidad en el versículo 24 como una deshonra de sus cuerpos, literalmente una desgracia de sus cuerpos. Él dice en el versículo 26 que las relaciones entre personas del mismo género son pasiones degradantes. En el mismo versículo dice que también la homosexualidad es contra la naturaleza. Luego en el versículo 27, Pablo agrega que la homosexualidad es una vergüenza y un extravío. Es una vergonzosa desviación de lo correcto, es lo que Pablo está diciendo en ese versículo. El problema surge cuando la humanidad considera la homosexualidad junto con las otras formas de inmoralidad sexual como normales y aceptables. Ahí está el problema. Cuando se apartan de lo que Dios ha dicho y aceptan lo que la sociedad dice, lo que Disney dice. No me vayan a pedrar. El problema está ahí, cuando nosotros consideramos esas cosas normales y aceptables, cuando la inmoralidad sexual es aceptada, y no solo aceptada, sino defendida como una virtud. Puedes estar seguro de que Dios ha entregado a esa persona o esa sociedad a deshonrar sus cuerpos. La ira de Dios está presente en su ausencia de su intervención. La tercera área donde el hombre se ve afectado en su deterioro moral es la mente. Punto número 3, versículos 28 hasta el 32. Ahora Dios permite la corrupción de la mente del hombre. Dicen esos versículos: y así como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen. Están llenos de toda injusticia, maldad, avaricia y malicia, llenos de envidia, homicidios, pleitos, engaños y malignidad. Son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados. Ellos, aunque conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino también dan su aprobación a los que las practican. Qué descripción tan terrible del hombre caído. Note cómo Pablo continúa anclando su argumento en el hecho de que estas personas saben que Dios existe, pero ignoran su presencia. Pablo dice de nuevo en los versículos anteriores, del 18 al 20, que ellos restringen la verdad de la existencia de Dios.
Y luego en el versículo 25 dice que ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira. En tercer lugar, en el versículo 28 dice que no tuvieron bien reconocer a Dios. Eso no significa que no sabían, significa que no le querían dar el deber honor, ¿no? Su debido honor. Finalmente en el versículo 32 nos dice que ellos conocen el decreto de Dios. Ellos saben que sus acciones, tanto internas como externas, sus motivaciones y sus acciones son perversas y profanas y que los va a conducir a la muerte. Ellos saben esto, pero persisten en su rebelión deliberada contra su Hacedor y contra sus buenos y perfectos decretos. En otras palabras, una persona que tiene una mente depravada no significa que es una persona ciega o ignorante a la verdad, sino que sabe la verdad, pero restringe esa verdad y voluntariamente se entrega en rebelión contra Dios y su diseño de la sexualidad y de muchas otras cosas, ¿no? Peor que eso, dice Pablo aquí que también dan su aprobación a los que las practican. ¿Ok? A la miseria le encanta compañía. Si ellos están haciendo un pecado, y todos nos ha tocado, oye, éntrale, ¿no? Oye, ¿qué te parece? Oye, fíjate esto, mira, te va un video, etc. No se quedan contentos con decir, yo soy malo. No, quiero invitarte a que seas malo conmigo. Qué triste. Ellos animan a otros a hacer lo mismo. No sé si esto les recuerda de Sean y Jenny. ¿Qué hicieron ellos con su hijo? ¡Ánimo, hijo! ¡Ánimo! ¡Hey! Vamos a apoyarte al 100. ¿Que no es lo que estamos leyendo aquí? Haz lo que tú quieras, Morgan. Qué triste. Qué triste que él decidió, con la ayuda de sus padres, seguir sus pasos. Pablo dice que estas personas están llenos de toda injusticia. Llenos de toda injusticia. No están un poquito corruptos, no están ahí más o menos. No. Ellos se deleitan, ellos nadan en su pecado. Ellos no son un poco corruptos, sino total y completamente corruptos por dentro y por fuera. Lo que piensan y lo que hacen están totalmente corruptos. Ahora, esto se asemeja a lo que vemos en Génesis 6:5 sobre la humanidad, justo antes de que Dios derramara sobre la humanidad el diluvio que mató a todos. Dice Génesis 6:5, el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que toda intención de los pensamientos de su corazón eran solo hacer siempre el mal. ¿Qué tan más claro? Amontona palabras. Moisés al escribir Génesis dice, estaban llenos de toda intención. Su corazón era solo hacer el mal, hacer siempre el mal. No descansaban de hacer el mal. Y en los días de Pablo era igual. Y hoy en día es igual. Esto es muy importante, que todo lo que estamos viendo ahorita presenta una pregunta para los cristianos. Primero, si alguien está involucrado en una vida como esta, arrepiéntase y crea en Cristo. Pero para los cristianos tenemos una pregunta muy importante para contestar. ¿Nosotros deberíamos orar que Dios mande otro diluvio? Ya sé que dijo que no lo va a hacer, pero deberíamos estar orando que suceda lo mismo, que Él quite a este tipo de persona de la faz de la tierra. ¿Qué se supone que debemos hacer con aquellos en nuestro alrededor que han sido entregados por Dios a sus mentes depravadas? Deberíamos ver y tratar a esas personas con
crítica o compasión, con cinicismo o simpatía, con amargura o con amor. ¿Es nuestra responsabilidad tirarles piedras o tirarle un salvavidas? Si piensas que este tipo de persona no merece la misericordia de Dios y que ellos merecen morir, quiero que recuerdes lo que el Señor Jesús dijo a ese grupo enfurecido que quería apedrear a la mujer adúltera en Juan 8:7. Les dijo esto a esa multitud: el que de ustedes esté sin pecado, sea el primero en tirarle una piedra. ¿Cristiano? El que es cristiano y es sin pecado en este lugar tiene todo el derecho a ir a apedrearlos. ¿Merecen la muerte? Sí, dice el versículo 32. Los que practican tales cosas son dignos de muerte, dice. Pero no solo está hablando de los homosexuales, está hablando de los chismosos. Estamos hablando de los desobedientes a padres, de los jactanciosos. Mira, hermano, nuevo reloj. Mira, Dios, su favor. Ellos merecen la muerte, sí, pero ¿no merecías también tú la muerte? ¿Hay esperanza para estas personas que Dios ha entregado a su pecado? Sí, hay esperanza para ellos. Me viene a la mente los versículos en 1 Corintios 6, del 9 al 11, donde Pablo dice esto, es muy importante. Vamos a leer el versículo 9 y 10 primero. Dice: ¿o no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, ¿ok? Entonces, cristiano, pongan atención, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Amén, Pablo, dile a esos corintios pecaminosos que se van a ir al infierno, que no merecen ir al cielo. Versículo 11, y esto eran algunos de ustedes. Pero fueron lavados, pero fueron santificados, pero fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. ¿Hay esperanza para ellos? Absolutamente. Es severa la realidad, pero es fácil nosotros como cristianos juzgar a otros por su pecado, a los que no conocen a Dios, por su estado de pecaminosidad. Pero cuando señalamos con el dedo en juicio a los demás, estamos revelando que realmente no entendemos el evangelio de la gracia. Por alguna razón se llama el evangelio de la gracia, del favor inmerecido. Nadie lo merece. Tú eras igual que ellos, yo era igual que ellos. No debemos olvidar eso. Quiero concluir con esto. Cristiano, debemos tomar una decisión. ¿Vamos a mirar a los enfermos y dejar que se mueran? ¿O vamos a darles la cura? Y la única cura para el hombre pecador, es Cristo y solo Cristo. Tú y yo necesitamos proclamar el evangelio. Necesitamos llamar a los hombres y a las mujeres que están enredados, que han sido entregados a su pecado por Dios, llamarlos al arrepentimiento y a la fe en Cristo. Porque ese mismo evangelio que te liberó a ti de tus cadenas de esclavitud al pecado, también puede liberarlos a ellos de las suyas. Cristo y solo Cristo es la cura para la corrupción del hombre. Así que tu responsabilidad y mi responsabilidad no es lanzar piedras, sino lanzar el salvavidas del evangelio.
Pónganse de pie. Vamos a orar. Bendito Padre, te doy gracias por estos versículos que podemos ver la gravedad del pecado del hombre y a la vez entender que nosotros que hemos creído en tu nombre somos nada más que pecadores redimidos, pecadores limpiados, lavados, no porque somos personas buenas, sino porque tenemos a un Dios bueno. Ayúdanos, Padre, a no jactarnos. Ayúdanos cada día, recuérdanos, Padre, de ese pozo de perdición del cual nos sacaste. Ayúdanos, humíllanos, Padre, te lo pido, a no creer que somos mejores que nadie, sino que con tu amor y con la humildad que procede por medio de tu evangelio, al entender que todo es por gracia, que todo es inmerecido, que todo es tu misericordia, Padre. Con ese entendimiento que podamos acercarnos a aquellos que están enredados en homosexualidad o cualquier tipo de inmoralidad sexual o cualquier otro tipo de adicción o de problemas, y acercarnos humildemente y decirle: yo era como tú, pero encontré esperanza en Cristo. Ayúdanos, padres, a ser esos fieles siervos tuyos que no son oidores nada más de tu palabra, sino hacedores que la llevamos no solo a práctica en nuestras vidas, pero la llevamos y la presentamos ante otros, Padre. Ayúdanos en este día y en esta semana a hacer precisamente eso, llevar el evangelio a otra persona que está perdido. Te lo pedimos todo en el nombre precioso de tu Hijo Jesús, nuestro Salvador y Redentor. Amén.